Buenos días, desde las quintas jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Estamos en la mesa de fiscalidad de Colonia Nación, la mesa número 9, que lleva por título Del erario novohispano al erario nacional, agentes, instituciones y mecanismos de gobierno, coordinada por Elenia G. Nieves Pimentel y José Luis Galván Hernández, ambos del Instituto Mora. Y sin más, les cedo la palabra a alguno de los dos para que comience su sesión. Por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos por inaugurada nuestra mesa, la número 9, y a modo de presentación inicial, antes de arrancar con las ponencias, quisiéramos mencionar que el objetivo de esta mesa, cuando la planteamos, fue tratar de vislumbrar un primer acercamiento a los mecanismos de gobierno que fueron ejercidos por agentes e instituciones, pero tratando de apelar a una perspectiva de largo plazo, con tal de que lográramos identificar o obtener ciertos elementos que nos permitan comenzar a comprender este tránsito de lo que fue el erario regio, entendido como erario regio, municipal y eclesiástico, hacia un erario nacional. En este sentido fue que reunimos a todos los colegas que estamos aquí y en general la idea era que las ponencias trataran de mirar a la casuística como un elemento fundamental para que estos agentes e instituciones adoptaran disposiciones generales a sus propias realidades específicas, concentrarnos en las capacidades de negociación que existieron entre los agentes partícipes en estos erarios, el regio, el municipal, el eclesiástico, y además identificar la importancia de generar ciertos conocimientos compartidos entre estos agentes y entre estas instituciones y que fueron determinantes para que llevaran a cabo sus objetivos. En ese sentido, la idea de la mesa no era concentrarse propiamente en los elementos cuantitativos, ingresos, egresos, gastos, deuda, sí tenerlos presentes, pero que no fueran el eje, sino mirar estos otros elementos que he mencionado y de ahí que las ponencias hayan tomado este rumbo. Ahora, el primer bloque va a correr a cargo de Rodrigo Gordoa, de Eduardo Ángel y de Ernest Sánchez Antiro, así que le cedo la palabra a Eliana ahí. Gracias, José Luis. Y quiero agradecer también a todos los colegas que se sumaron a esta iniciativa con estas excelentes ponencias. Y bueno, sin más, le doy la palabra ahora al primer participante en esta mesa, Rodrigo Gordoa de la Huerta, del doctorado en Historia del Instituto Mora. Él nos va a presentar una ponencia titulada Fieles Ministros de Su Majestad, la trayectoria profesional de los jueces contadores de alcabalas de Nueva España, de 1717 a 1756. Adelante, Rodrigo. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer a los coordinadores de la mesa por esta invitación. Y bueno, hacer una advertencia que la cronología de la exposición corresponde a la trayectoria profesional de dos jueces contadores de alcabalas. Sin embargo, como veremos a continuación, mi interés radica fundamentalmente en comprender qué implicaciones tenía la posesión del oficio entre los siglos XVII y XVIII de juez, contador, administrador de alcabalas. Y bueno, a partir de entender primero qué estamos hablando por la Contaduría General de Alcabalas, qué estamos hablando por este oficio, los dos ejemplos que presento son una especie de adelanto de un trabajo más amplio que tiene como perspectiva pues trazar algunas líneas generales y bueno, entender en buena medida quiénes eran estos sujetos, qué trayectoria profesional tenían y fundamentalmente a qué entorno social y profesional pertenecían dentro de, pues, de la sociedad de antiguo régimen y en particular dentro de la Real Hacienda de la Nueva España y del resto de los erarios indianos. Y bueno, vale la pena advertir que en buena medida pertenecían a un grupo ya muy estudiado por Michel Bertrand en Grandeza y Miseria del Oficio, que es el de los oficiales reales. Entonces estamos hablando de ciertos sujetos en un grupo determinado
pero que, dada la posesión de un oficio, tienen ciertas características que, si bien los equiparaban en posición con los oficiales reales, tenían una función diferente a la de los propios oficiales de las cajas, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho lo anterior, el objetivo de la ponencia es precisamente analizar competencias, jurisdicción y trayectoria profesional de estos jueces contadores. Y bueno, me centro en los que ejercieron durante la primera mitad del siglo XVIII, pero en este marco cronológico más amplio, creo que no puede entenderse pues el surgimiento y para qué es que se crea este oficio sin entender también la propia creación de, pues de alguna manera, de la contaduría y tribunal de la cual eran cabeza, ¿no? Que en este caso es la Contraloría General de Alcabalas, que bueno, fue creada entre 1636 y 1638 como una forma de ejercer una supervisión contable, evidentemente, y sobre otros procesos como la firma de arrendamiento y de encabezamientos, y la supervisión sobre alcaldes mayores, es decir, ante una multiplicidad de recaudadores que, bueno, para todo el siglo XVII y la primera mitad del XVIII existió en Nueva España en los diferentes alcabalatorios, y ante lo que los propios testimonios de la época señalaban como las múltiples obligaciones de los oficiales reales, es que se crean estas contadurías especializadas. En 1598, Contaduría de Tributos y Azogues. En 1636 se retoma un viejo oficio que a continuación voy a presentarles brevemente como antecedente, que es el de contador administrador de alcabalas de la Ciudad de México, y se replantea ya como un juez contador administrador que estaba a cargo, pues, de lo que, por ejemplo, Juan de Palafox y Mendoza llamó ya para el siglo XVII un tribunal y contaduría para el cobro de las alcabalas. Bueno, ¿qué era este tribunal y contaduría? Pues bueno, de alguna manera tenía una composición muy compacta, lo que autores como el doctor René Sánchez han llamado una estructura liviana. Y bueno, fundamentalmente lo que pude ver dentro de este funcionamiento es que era una instancia de la Real Hacienda con 5 o 7 miembros al interior de la contaduría. Y bueno, entre esta mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, se encargó fundamentalmente de supervisar los remates de los contratos de arrendamiento de alcabalas, la recepción de fianzas otorgadas por los postores que tuvieran o que ganaran esta adjudicación de los llamados contratos de arrendamiento, y la firma de un documento conocido como los requerimientos. Y bueno, ya posteriormente la supervisión por medio de la revisión y glosa de los libros de cuentas por parte de unos oficiales pues subalternos llamados los oficiales segundos, y finalmente el proceso que es el que realizaba el juez contador de fenecimiento de cuentas, y posteriormente, en caso de que los propios recaudadores tuvieran, pues no llevaran las cuentas de una forma correcta o que tuvieran algún adeudo, pues ya venía una ejecución o un juicio en contra de estos deudores, de estos recaudadores. Y también lo que pude observar en la investigación de maestría es que recibían diversas causas, o de alguna manera se podía acudir ante el juez contador como un causante, ya sea un causante individual de gran poder o causantes colectivos como las diputaciones de comercio o las diputaciones mineras, y bueno, interponer denuncias en contra de lo que muchas veces encontré como los excesos y contravenciones en la recaudación, fundamentalmente por arrendatarios o por alcaldes mayores. ¿Cómo era esta conformación interna? Bueno, no es que permaneciera estática, sino que, bueno, los salarios constatados en las datas de los libros de la Caja Matriz o de la Caja de México dan cuenta de que la planta fija, por llamarlo de alguna forma, o la estructura de oficios básica era a la cabeza del juez contador administrador, un oficial mayor, un abogado fiscal, lo llaman algunas fuentes, pero la mayoría de las fuentes ya de carácter judicial lo llaman abogado asesor, perteneciente a la Audiencia de México, que era un asesor letrado para que tuviera ciertas determinaciones o ciertas sentencias este juez, y en el caso que se presentaran apelaciones ante la audiencia, este abogado asesor era quien remitía los autos
al fiscal o elaboraba también algunas consultas al fiscal de lo civil de la Real Audiencia. Ya si era una apelación se decidía en la audiencia, pero muchas veces por la vía de la consulta, pues hay casos donde el papel de estos abogados asesores era fundamental. Finalmente, un oficial segundo, que era fundamentalmente alguien que podía tener capacidad de conocimiento de cuentas, alguien que simplemente se dedicaba a transcribir o recibir los libros de cuentas de los recaudadores y, bueno, emitir copias y testimonios de contratos de arrendamiento, fianzas y, bueno, recibos en adeudo, entre otras cosas, ¿no? Tanto este oficial segundo como los amanuenses o auxiliares de oficial que estuvieron en la contaduría, que es un número variado y difícil de calcular, pues bueno, no estaban dentro de los que recibían por parte de la Real Hacienda un ingreso, sino que se guiaban o de alguna manera recibían ingresos por medio de los aranceles. Tenían ahí una serie de aranceles que, bueno, a cada trámite, si se quiere, entre comillas, o a cada proceso o función se les daba, o los causantes o los recaudadores le daban ciertos pagos que no correspondían a la Real Hacienda. Ese es un esquema muy básico de cómo estaría conformada la contaduría desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII. Y bueno, vemos aquí la presencia de otros oficios o de otras personas que estaban dentro de la misma, que por ejemplo había siempre un escribano de Real Hacienda para el caso de la firma de los contratos de arrendamiento. Había un comisario ejecutor que era quien enviaba o quien supervisaba de alguna manera si se hacía algún embargo de bienes o quien tenía que ir a buscar a los deudores a donde se encontraran en los partidos. Y lo que mencionaba ya de estos oficiales o amanuenses en las bases de la contaduría. Entrando ya al oficio de juez contador administrador de alcabalas, tenemos el antecedente que ya les mencionaba, que eran estos contadores administradores o recaudadores generales de alcabalas, que es un oficio que tiene una existencia muy breve, prácticamente desde que se establece el cobro de la renta en Nueva España hasta 1600, que, bueno, fundamentalmente podía nombrar recaudadores en la Ciudad de México canales adentro, y tenía una supervisión indirecta sobre los alcaldes mayores, ya que podía enviar pues comisiones o algunas averiguaciones sobre la gestión de los mismos, y los alcaldes mayores, bajo una figura de comisión especial, estaban obligados a enviar estas cuentas. Este primer sistema no funciona, dependía en buena medida de lo que decidieran los oficiales reales, y pues hay un total y absoluto descontrol en la cuenta de alcaldes mayores. Además se establecen los primeros encabezamientos en Ciudad de México, Puebla y Zacatecas, por mencionar algunos, y a partir de eso el oficio empieza a difuminarse en la documentación y se integra ya a una supervisión que era ejercida por el juez contador administrador de tributos y azodes. Entonces hay un periodo donde desaparece este oficio, y bueno, a partir de 1636, ante pues evidentemente las dimensiones de que un solo contador llevara de alguna manera la cuenta y razón y la supervisión sobre tributos, azogues, medio real y alcabalas, es que se regresa toda la supervisión contable de los oficiales reales, hasta que en 1636 hay una serie de denuncias, hay una serie de solicitudes de varios recaudadores de alcabalas de regresar a la vieja figura de contador administrador de alcabalas, pero que tuviera su propia jurisdicción. En ese sentido, uno de los méritos de la creación de este oficio es eminentemente por el virrey Marqués de Cadereyta, quien determina y crea un proyecto de una contaduría que sí tuviera ciertos elementos del oficio anterior, de contador administrador, pero en buena medida, y lo menciona el propio virrey, se retoma la idea de tener un tribunal para las alcabalas que tuviera la misma operatividad o el mismo funcionamiento que la contaduría de tributos y azodes. Entonces, se integra otra vez todos estos elementos que ya mencioné: supervisión de remate, recepción de fianzas, firma de contratos, etcétera, y es en los nombramientos donde se establece que tenía una jurisdicción, este oficio de juez contador, que pertenecía o que estaba dentro de la jurisdicción de los oficiales reales, pero que dice, es una jurisdicción que, al igual que la que
tenían los oficiales reales sobre esta renta particular, bueno, ahora el juez contador de alcabalas tenía esa jurisdicción sobre la materia del cobro de alcabalas exclusivamente, y una territorialidad que correspondía al partido de la Caja de México, que bueno, se fue incrementando conforme la frontera norte iba recorriéndose, y bueno, fundamentalmente esta es la jurisdicción, y además se establece claramente en estos primeros nombramientos, que es una constante hasta el siglo XVIII, que tiene las mismas gracias, preeminencias y posición que los oficiales reales y que el contador de tributos y azogues. Incluso en algunas solicitudes ya para el siglo XVII se establece que en los eventos públicos y en los estrados tengan un asiento a la misma altura, o en las procesiones y eventos públicos estén como un solo grupo, pues, en esta presencia pública. Estamos hablando, pues bueno, que pertenecían al grupo de los oficiales reales, tenían jurisdicción y además tenían la misma posición que un oficial real. No estaban ya supeditados como fue en el siglo XVI. Este es el documento del primer juez contador de alcabalas, el primer nombramiento, que, bueno, aquí se puede apreciar claramente que solicita que se ejerza el oficio con la misma jurisdicción que se tenían y administraban las alcabalas por los oficiales reales de la Ciudad de México, y para que a este efecto se pedía que se entregaran los papeles y libros tocantes al cobro de alcabalas para tener conocimiento de atrasos y de materia. Y bueno, ya una vez que tenía jurisdicción y la posesión de los libros, después de un conflicto de casi 2 años, es que toma posesión de dicho oficio. Esto es interesante porque no estamos hablando de un oficio vendible y renunciable, sino que por medio de un servicio, en algunos casos es servicio por trayectoria y en otra cosa es un servicio por entre 11,000 y 40,000 pesos, dependiendo del caso y del periodo, es que se le entrega pues la posesión de dicho oficio. En los nombramientos siempre se indica que recibe fundamentalmente posesión, y en algunas veces se menciona posesión y uso del oficio, no se le entrega el oficio tal cual. Entonces, cada vez que fallecía un juez contador o que renunciaba al mismo, se integraba de alguna manera otra vez el oficio de la corona, y las autoridades reales, el Consejo de Indias o el propio rey, son quienes entregaban el uso y posesión de este oficio a quien, pues bueno, el rey considerara más conveniente. ¿Cuáles son los jueces contadores? Ya hasta ahora hemos tenido algunas ideas de su trayectoria. Bueno, desde 1636 hasta 1756 son estos pues, sujetos que pueden ustedes ver. El primero, que es Pedro Álvarez de Sá, se desempeñó antes como tesorero de la Santa Cruzada, por ejemplo. Perafán de Rivera como administrador de los bienes del Marquesado de Oaxaca. Juan de Cerecedo y Francisco de Rodezno, hasta ahora he visto que estaban integrados al Tribunal de Cuentas. Y bueno, para el siglo XVIII ya lo que he obtenido a razón, bueno, de qué tan disponibles han estado las fuentes, he hecho una operación inversa de ir desde la década de 1750 hacia atrás. Y bueno, a partir de eso he podido esbozar una suerte de trayectoria de estos dos contadores. La idea es continuar con el resto de los contadores que no están en negritas para tener una idea de qué perfil tenían los mismos y compararlo con otros cargos como los oficiales reales y los jueces contadores de tributos y azogues. Rápidamente, ¿quiénes eran estos jueces contadores? Bueno, hay dos trayectorias que me gustaría comparar, que son las de Juan Antonio de Clavería Villarreales, que bueno, ejerció el oficio entre 1734 y 1746, fue hijo de Juan de Clavería, el asentista del pulque de la Ciudad de México. Eso habla ya de una familiaridad y un conocimiento de materias de hacienda, pero desde la óptica de un particular. Hay documentación en archivos locales, como en Pachuca, por ejemplo, que habla que fue esposo de Juana Gertrudis de Leiva Cantada y Zorrilla, hija de mineros guanajuatenses, y que pertenecía al cuerpo de minería de Pachuca, y además fue dueño de una hacienda en Tacuba, que bueno, fue conocida como la Hacienda de Clavería, que su demarcación correspondería, como dato curioso, a lo que hoy es pues, la colonia Clavería, y la sede del IPADE es precisamente la hacienda de este contador, y adquirió la merced por medio de una real cédula de 1708 para ser juez contador administrador, esto es importante, futurario, porque era contador de azogues en ese momento,
a cambio de un servicio de 11,000 pesos de plata. Para obtener este oficio, además del servicio, presenta en la relación de méritos una trayectoria muy extensa que, además de los primeros cargos y como juez contador de alcabalas, representó más de 30 años de servicio a la Real Hacienda como contador de tributos y azogues, tesorero de la Caja de México y juez contador de alcabalas. Estamos hablando de alguien que tenía o que pertenecía a un grupo económicamente muy poderoso, que tenía conocimiento de materia y que además pues tenía la capacidad y el conocimiento del servicio dentro de la Real Hacienda y de una trayectoria pues muy notable. Para trayectorias notables también está la de Juan de Urdanegui Luján, nacido en Lima como hijo legítimo de Juan de Urdanegui López Donoso, primer marqués de Villafuerte. Está registrado o se registró como cadete del Callao desde 1716. Posteriormente fue capitán de los guardias de Juan de Villalonga en Nueva Granada. Pariente además del marqués de Casafuerte. Esto he visto que es de un entramado muy cercano a la familia de Casafuerte. Pertenece, de hecho, a su círculo más cercano. Por lo tanto, es nombrado como oficial real de la Caja de México y también se le da una merced en 1743 para el uso y ejercicio del oficio de juez contador administrador de alcabalas. Tiene un fin desafortunado este juez porque después del periodo de gobierno del marqués de Casafuerte, los virreyes posteriores intentan desplazarlo y ahí, bueno, hay una pugna interna en donde termina enfermo y, bueno, se dice en la documentación que su propio oficial mayor, Diego Álvarez, es quien constantemente lo presiona y pues lo lleva a una enfermedad que le lleva un malestar estomacal tremendo y, bueno, termina por morir de ese malestar. Y en su lugar queda ese oficial que, bueno, posteriormente tendrá ocasión de investigar. Lo importante de esas trayectorias es ver fundamentalmente que no eran perfiles de alguna manera secundarios, sino que eran personas o personajes que estaban insertos en círculos de decisión, círculos con poder económico y poder político muy interesante. Y bueno, en este estado preliminar y como consideraciones finales, podría decir que durante esta primera mitad del siglo XVIII, este oficio era uno de los más importantes dentro de la relación de Nueva España y que para conseguir esta posición dentro del gobierno hispano, estos jueces contadores de alcabalas tenían que contar con una formación profesional basada en la práctica contable fundamentalmente. Posteriormente trataré de localizar quiénes eran los abogados asesores o esos asesores letrados para entender también qué tipo de decisiones se tomaban al interior de la contaduría y a partir de lo visto en estos ejemplos y de lo que les he presentado, se podría afirmar que este oficio de juez contador administrador de alcabalas tenía la misma importancia dentro de la Real Hacienda y pertenecía al mismo grupo que los oficiales reales. Bueno, de mi parte sería todo lo que tengo que presentar para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por tan buena ponencia. Gracias también por atenerte al tiempo. Y bueno, damos la palabra ahora a Eduardo Ángel Cruz. Él está ahora en la Universidad degli Studi di Teramo y nos presenta la ponencia titulada Entre la piedad, la vagancia y el abuso, la demanda de limosnas en Nueva España de los siglos XVI al XIX. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A ver cómo puedo controlar. Un segundo, por favor, para dar. Ok, pantalla completa. Ok, se ve bien, ¿verdad? Sí, todo Sí. bien. Ok, muchas gracias. Ok, buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a los coordinadores de la mesa, Elena I. Nieves y José Luis Galván, el arduo trabajo de gestión académica que hoy se manifiesta en estas enriquecedoras discusiones. Por supuesto, también a las instituciones organizantes, en especial a la Asociación Mexicana de Historia Económica. Esta ponencia tiene por objetivo presentar algunos avances de un trabajo de largo aliento sobre un fenómeno devocional interesante, conocido como cuestura o demanda de limosnas. Para entender de forma breve su surgimiento, auge y ocaso, he organizado esta presentación en 3 secciones. En la primera, presento una síntesis a vuelo de pájaro en torno al origen del fenómeno. En la segunda, presentaré algunas de sus características adquiridas a lo largo del siglo XVII, fecha en que se suscitó una mayor proliferación en la Nueva España. Finalmente, en la tercera, atenderé el intento de su reforma a finales del siglo XVIII, a cargo de las autoridades ilustradas.
Al final, espero introducir a la discusión historiográfica un campo de estudio muy amplio, pero poco conocido, que invite a distintas perspectivas de análisis. Para comenzar, es importante definir qué entendemos por demanda o cuestura de limosnas. Si bien en el campo semántico cristiano la palabra limosna abarcaba muchos y muy distintos fenómenos, por ejemplo, la bula de la Santa Cruzada o las donaciones que hacía el rey para el sostenimiento de iglesias y misiones, la demanda de limosna se puede entender, grosso modo, como el acto de pedir dinero para una causa religiosa, acudiendo de puerta en puerta con algún tipo de autorización o licencia, de forma periódica pero limitada, a través de agentes nombrados para tal causa, conocidos como cuestores o demandadores. Según esta definición, el origen de esta práctica puede datarse en la época tardomedieval, cuando varias comunidades monásticas del norte de Francia comenzaron a utilizar reliquias de santos, cito, para salir periódicamente de viaje a pedir limosnas, fin de cita. En un ambiente de reestructuración económica, social y espiritual tras el derrumbe de los señoríos feudales, este fenómeno cobró especial importancia para el sostenimiento de conventos de religiosos en el viejo continente, especialmente durante el proceso de resurgimiento citadino. Paulatinamente, se popularizó en distintos territorios. En la diócesis de Zaragoza, por ejemplo, esta fue considerada como una forma de percepción extraordinaria para colectividades monásticas que buscaban expandir sus iglesias durante el siglo XIV. Al ser llevada a cabo casi exclusivamente por religiosos, en estos casos serían los obispos quienes se encargarían de librar los permisos correspondientes para pedir limosna, por lo cual explicitarían en estas licencias la forma en que habrían de proceder los cuestores. En la documentación de la época, es posible observar asociaciones constantes entre las limosnas y el bien común. Por tal razón, aunque la demanda nació con una clara asociación al ámbito espiritual, pronto fue adoptada también por otros cuerpos jurídicamente conformados con asociación al bien común, como lo fueron los ayuntamientos. De esta manera, los cabildos durante los siglos XIV y XV acostumbraron a nombrar a sus comisarios para pedir limosnas en sus jurisdicciones. Con base en esta información, es posible considerar que la demanda de limosnas que llegó al Nuevo Mundo, y específicamente a la Nueva España durante el siglo XVI, tendría cuando menos dos orígenes distintos. Uno, asociado a las órdenes mendicantes, y otro con los ayuntamientos de españoles. En ambos casos, agentes nombrados por sus corporaciones tendrían la posibilidad de pedir dinero de casa en casa, en su jurisdicción episcopal, en el primer caso, o civil, en el segundo. Más pronto que tarde, la asociación entre la demanda de limosnas y la satisfacción del bien común hizo que la potestad regia también se hiciera manifiesta, primero en su correcta ejecución, para, luego, ser apropiada por el monarca católico como un recurso propio. En la recopilación de leyes de las Indias, en referencia a una Real Cédula de 1571, se prohibió que en las Indias hubiese cuestores ni limosnas para religiosos en particular, además de que se guardase lo dispuesto por las leyes de estos nuestros reinos de Castilla. Esto último hacía alusión a que en la península se había prohibido tiempo atrás la presencia de cuestores, entendiendo que su labor ensancharía el problema de vagancia en Europa. La tutela del sistema de sociabilidad cristiano era un tema especialmente sensible en Indias, donde los naturales podían ser influenciados hacia malas prácticas por parte de los españoles pobres, considerados, cito, gentes todas fáciles para introducir y admitir novedades, livianas de entendimiento y que, en cualquiera parte del mundo, a juicio de los prudentes, se tuvieran por una gran semilla de alboroto. Fin de cita. Por esta razón, con el transcurso del tiempo, el encargado de asegurar el buen desempeño fue no solo el clero, sino los órganos de gobierno monárquico. En virtud del regio patronato, a mediados y finales del siglo XVI, la cuestura de limosnas en Indias se convirtió en un privilegio de la autoridad regia, que vinculaba al gobierno espiritual y al temporal. Combinando las antiguas prerrogativas de los cabildos españoles, los obispos y ahora la jurisdicción real, a partir de este momento surgió una nueva práctica, la demanda de limosnas por comisión real. Esta se diferenció de otras formas de cuestura, principalmente porque involucraba a los órganos de gobierno y a las prerrogativas derivadas de la jurisdicción real en Indias. Dos casos muestran las enormes posibilidades que habría que el monarca castellano autorizase una colecta en su nombre y representación, los cultos de Isidro y Guadalupe. En otro trabajo he documentado que una de las primeras, si no es que la primera causa religiosa en adoptar las demandas de limosna por comisión real fue la devoción a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Aunque no me interesa demasiado detenerme en ella, es importante destacarla, ya que sus administradores ejercieron la antigua práctica bajo medieval y la adaptaron a las nuevas circunstancias.
comisionados del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, España, frailes jerónimos encargados de su culto, mediante la obtención de una real cédula, ganaron la posibilidad de acudir a las Indias occidentales y orientales para pedir limosnas. Gracias a la creciente jurisdicción regia, estos comisionados se invistieron con un oficio real en las ciudades que visitaban, según el caso, que les permitió recolectar sumas altísimas de dinero. Una vez reconocidas y confirmadas las licencias reales por la autoridad episcopal, los comisionados guadalupanos acudieron a los órganos de justicia y gobierno civiles para comisionar a nuevos demandadores, generalmente oficiales de reales audiencias o regidores, quienes, a partir de este momento, los acompañarían. Estos nuevos demandadores acudirían con un libro de limosnas ciertos días de fiesta con los vecinos españoles, exhortándoles a dar limosna o librar una manda, es decir, una promesa de pago con la cual satisfarían su compromiso con la causa piadosa guadalupana, similar a la que se hacía en los testamentos. De forma simultánea, otras causas piadosas abrazaron la demanda de limosnas por comisión real, aunque con métodos distintos. La causa de beatificación y posterior canonización de Isidro, impulsada por el Ayuntamiento y Corte de Madrid, utilizó este recurso para juntar recursos suficientes para elevar su otrora santo local al breviario y misal de la Iglesia Universal. En Puebla, Guatemala, Potosí, Popayán y otras urbes, distintas corporaciones, generalmente los ayuntamientos, acataron el llamado del monarca para colaborar con esta obra piadosa. A diferencia de Guadalupe, el caso de Isidro mostró que no era necesario que los comisarios acudiesen personalmente a las Indias. A través de las distintas conexiones establecidas al interior de la Corte Real, los procuradores de la causa de canonización de Isidro Labrador consiguieron que cuerpos indianos recolectaran limosnas a su propio modo y costumbre, por un periodo de entre 2 a 8 años y lo remitieran a la península. De esta manera, esperaban los comisionados en Indias, se mostrarían liberales ante el monarca a la espera de obtener beneficios que esperaban para sus respectivas causas en la Corte Real. A lo largo del siglo XVII, otras causas de canonización de origen peninsular también recibieron este privilegio. Teresa de Jesús, María de la Cabeza, esposa de San Isidro, Fray Juan de Sagún en 1617, Fray Juan de Dios en 1623, el rey Fernando en 1634, entre otros. Nos sorprende que, luego, los indianos siguieran el ejemplo de la península y consiguieran para sus propias causas diversas cédulas reales para pedir limosnas, como para canonizar a Gregorio López, el anacoreta obispano en 1671, y al obispo peruano Toribio Alonso Mogrovejo en 1686. De esta manera, numerosos cuestores reales circularon los reinos indianos difundiendo las devociones a estos bienaventurados, recolectando limosnas. Gracias al impulso del monarca, la demanda de limosnas se multiplicó y renovó a lo largo de las Indias occidentales a un ritmo acelerado. Esto provocó que instituciones e individuos laicos adoptaran a su manera esta práctica tardomedieval para satisfacer los nuevos modelos de religiosidad. Así, diversas cofradías de españoles y de indios incorporaron entre sus actividades cotidianas la cuestura. Dependiendo de la colectividad, estas agrupaciones frecuentaron acudir entre los vecinos de su localidad para pedir limosnas con distintas causas, como las benditas ánimas del purgatorio, los festejos de una fiesta, ornamentos de una iglesia. Incluso a finales del siglo XVII, personajes sin oficio ni beneficio, como el esclavo Domingo Suárez, esposo de la sierva de Dios Catarina de San Juan, profundamente endeudado e insolvente, tomó la decisión de volverse, cito, demandante de Nuestra Señora de Guadalupe y corriendo con su demanda hasta la Veracruz, murió en ella. Fin de cita. Al parecer, se acababa de abrir la caja de Pandora y los demandadores de limosna se multiplicarían de forma inusitada a inicios del siglo XVIII. Como vimos, durante esta época hubo una importante proliferación de demandas y demandantes en la Nueva España. Esta fue motivada ya por el impulso del monarca a ciertas causas piadosas, ya por la multiplicación de cofradías en el virreinato. Lo cierto es que a finales de siglo, esta inesperada escalada produjo un cambio importante. Se transitó de la antigua tolerancia a un intento de control. En diciembre de 1789, el virrey Revillagigedo solicitó a los intendentes una revisión del número de cofradías y su estatuto. Pensaba, en consonancia con el designio de la corona para transformar un virreinato ocioso en una colonia con finanzas saludables, que este tipo de asociaciones representaban formas de sociabilidad poco útiles y hasta dañinas.
salir a pedir limosnas para el sostenimiento de imágenes, actividad rutinaria, según dejan ver los estatutos de varias cofradías, saltó a la vista debido a que conllevaba, según ellos, una viciosa forma de ocupar el espacio urbano, la vagancia. A mediados de 1790, el virrey envió una circular a los intendentes. Las autoridades seculares tendrían que asegurarse que a partir de este momento, aquellos demandadores que pidieran limosna fuera de sus parroquias, es decir, itinerantes, contaran con un permiso especial del superior gobierno. Esto suscitó un incremento notorio en la documentación sobre la práctica, que hasta entonces había pasado mayormente desapercibida. Aunque hubo un primer intento por perseguir a los limosneros, hacia 1791 el virrey y sus asesores notaron un patrón que no les permitía limitar las cuesturas, las licencias expedidas por el provisorato de indios. Esta institución, dedicada a la impartición de justicia de los naturales, especialmente con respecto a la ortodoxia cristiana, era para estos años la que más libraba permisos para pedir limosna. Por esta razón, el virrey solicitó al arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro y Peralta, que rindiera un informe de todas las licencias que se expedían. A finales de 1792, el provisor de indios y el de españoles remitieron un par de estos. En contraste con el de españoles, el informe del provisor de indios fue muy nutrido. Incluyó no solo un resumen de las licencias, sino una lista con cerca de 170 permisos concedidos solo ese año para diversas colectividades religiosas en Indias, 1792. De acuerdo con la introducción del provisor, cada licencia se libró por motivos particulares, guardando información sobre las fechas, los solicitantes, la imagen por la que pedían y su parroquia. Aunque la información es de relevancia para conocer el estado de las demandas de limosna a finales del siglo XVIII, por motivos de tiempo no me será posible detenerme demasiado en ella. Con todo, se observa que una buena parte de los puntos del provisor de naturales calificaban a la demanda como una herramienta útil, aunque imperfecta, para financiar cultos y parroquias pobres. El dinero que se daba permitía trasladar, según él, los sobrantes de algunos pueblos y ciudades ricas para ayudar al sostenimiento sacro en otros lugares. Las derramas terminaban aderezando las vestimentas de las imágenes de los indios, sosteniendo a curas y parroquias cuyos ingresos eran sumamente bajos, además de mantener a raya a aquellos oficiales reales que buscaran intervenir, según él, en los bienes de las cofradías. A pesar de esto, los oficiales del superior gobierno mantuvieron una postura firme con respecto a las demandas. Armado el expediente, pasó a revisión con el fiscal de lo civil, Lorenzo Hernández de Alba, quien reprendió la conducta permisiva del provisor, ya que, a pesar de la prohibición del gobierno secular de 1790, muchos de ellos seguían realizando demandas debido a que, cuando les incautaban los permisos viejos, sencillamente regresaban a la audiencia del arzobispado y conseguían nuevos. Por tal motivo, en 1793, el fiscal de lo civil propuso al virrey implementar medidas más drásticas. Consideró hacer un recordatorio al brazo espiritual de que en todo momento los cuestores necesitaban llevar consigo una licencia civil, sin la cual carecería de valor. Además, antes de librar las licencias, los provisores debían asegurarse que los mayordomos fueran de arreglada conducta y buena reputación, que no llevasen el nombre de cuestores y que no usaran indulgencias, reliquias o artimañas para recolectar mayores cantidades. En caso de reincidir, habría que considerar una opción aún más radical: prohibir las cuesturas. A juicio del fiscal, quizás el virrey no debía adoptar una postura terminante. Parece que, aún para un ilustrado español de finales del siglo XVIII, una tradición católica, en algún momento fomentada y difundida por el mismo rey, mantenía cierta valía en esta sociedad cambiante, si bien era necesario adaptarla a las nuevas necesidades. Por tal motivo, al final de su dictamen, sugirió implementar una mayor, cito, madurez, examen y precaución, fin de cita, para la expedición de licencias. Propuso expedir órdenes al arzobispo y una orden circular nueva a los intendentes de la Nueva España. Con base en ella, a diferencia de 1790, ya no solo se habrían de recoger las licencias, también se aprenderían con castigo y escarnio público las imágenes, dinero y caballerías de los demandadores, así como proceder criminalmente contra ellos. El 7 de julio de 1795, el Consejo de Indias se reunió para deliberar en torno a las cuesturas de limosna. En la primera sala se dictaminó librar la cédula real para el arzobispo de México, donde se le dijo, cito, siendo visibles los abusos e inconvenientes que en esto se notan, se espera de su celo que en lo sucesivo hagan moderar estos permisos, fin de cita, sin permitir que las hallen sin licencia
secular. De esta forma, la demanda de limosnas, práctica de orígenes medievales, alguna vez promovida por el rey y su Consejo de Indias, había sido significativamente restringida y limitada a finales del siglo XVIII. Aun si la demanda de limosnas se puede considerar un fenómeno interesante por sí mismo, creo que esta práctica trasciende su propia historia. Debido a sus constantes cambios y adaptaciones a través del tiempo, su estudio ofrece una ventana invaluable para observar, primeramente, la unidad y dependencia semántica que existía entre lo sagrado y lo profano durante el antiguo régimen, así como unas primeras muestras de su intento de distinción en los albores de la época contemporánea. La cuestura de limosnas fue un fenómeno complejo, de difícil definición, debido a que se desarrolló bajo la protección de una monarquía que era igualmente compleja y durante siglos carente de una sola definición. Durante siglos, su ejecución involucró una enorme diversidad de corporaciones, agentes y jurisdicciones que, en conjunto, aseguraban el bien común de la República Cristiana. Sus cambios reflejan no solo las formas en que la religiosidad novohispana se manifestaba, sino los propios cambios de una monarquía profundamente compleja. Estudiar la forma en que se pedía limosnas, los instrumentos de persuasión y más aún, tratar de insertarlo en un contexto donde el gobierno civil y el espiritual eran comprendidos como uno mismo, es relevante para la discusión historiográfica actual. Considero que estudiar y comparar la demanda de limosnas con otras formas de piedad y fiscalidad no solo arrojará luz a la penumbra discursiva a la que se le ha relegado, sino que además nos permitirá observar las complejidades de una sociedad muy distinta, aunque no del todo distante a la nuestra. Con algo de suerte, esto también nos conducirá a reflexionar en torno a los fenómenos políticos y religiosos de la sociedad actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu ponencia de un asunto bastante interesante y sin duda poco abordado. Ahora le damos paso a la ponencia del doctor Ernest Sánchez Santiró, del Instituto Mora. Él nos hablará acerca de una jurisdicción especial, jueces y causas de Real Hacienda en los erarios regios indianos de los siglos XVI al XIX. Lo escuchamos, doctor. Buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación a participar en este simposio. Tengo problemas de calidad en la red y por eso he quitado el vídeo, porque si no se corta. Y también ya se ha ido un par de veces la luz, entonces si desaparezco el sonido, pues ya saben que es motivo de cosas ajenas a mi voluntad. Este trabajo forma parte de un estudio, una investigación que está en curso, y para esta ponencia voy a acotar mi intervención a los siglos XVI y XVII, donde pretendo tratar el problema de los jueces y tribunales de Real Hacienda y también una acotación territorial para platicar en concreto del caso de Nueva España. Historiográficamente tenemos como tres grandes momentos donde se ha tratado la cuestión sobre la jurisdicción, una jurisdicción especial, una jurisdicción que se va a desarrollar progresivamente desde el siglo XVI, que es la jurisdicción en materia de Hacienda, y tenemos que se ha estudiado fundamentalmente para mediados del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, el gran trabajo es de Ismael Sánchez Bella. Luego tenemos unos estudios que han centralizado mucho más en lo que es a finales del siglo XVII con el desarrollo de las superintendencias de determinadas rentas, y ya claramente en el siglo XVIII el momento más relevante de estos estudios remite a la gran transformación que toca o afecta a la ordenanza de intendentes. Está claro que en los últimos años ya han ido apareciendo estudios, investigaciones que empiezan a rescatar y darle perfil a alguna de las figuras institucionales que hasta ahora se citaban pero no tenían estudios específicos. En concreto son los trabajos de Rodrigo Gordoa, que ha realizado sobre la Contaduría General de Alcabalas, y ahora actualmente en su trabajo de tesis doctoral sobre la contaduría de azogues y tributos, así como los trabajos que ha desarrollado José Luis Galván en torno a la Junta Superior de Real Hacienda. Bueno, primero la Junta de Hacienda y ya con la ordenanza de intendentes la Junta Superior de Real Hacienda. Es decir, progresivamente se va poblando de estudios en lo que es la temática de la jurisdicción
de Hacienda. El enfoque que pretendo ahora no es tanto basarme en un tribunal en específico o en unos jueces concretos, sino intentar dar un panorama general de cómo se fueron poblando institucionalmente los reales erarios y, como estudio de caso, el de Nueva España, pero que en gran medida es un proceso que se va a replicar, que se va a reproducir en el resto de erarios indianos. El modelo original previsto por la corona para gestionar sus rentas y, por lo tanto, su real hacienda, presentaba una clara separación entre lo que era la gestión que diríamos de administración, de captación y administración y erogación de los recursos entregados a una serie de oficiales o de contadores o de cargos que se van a van a tomar bajo su responsabilidad el captar estos recursos, y los conflictos que se pudiesen derivar de estas actividades tenían que ser resueltos dentro de lo que se denominaba la jurisdicción ordinaria. Una jurisdicción ordinaria que tenía que ser ejercida en el nivel local fundamentalmente por alcaldes mayores y corregidores. Hay que tener en cuenta que en los primeros años de, por ejemplo, de Nueva España había más de 200 corregidores y alrededor de 70 alcaldes mayores, una cantidad de autoridades que progresivamente se irán reduciendo, y aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de corregidores y alcaldes mayores que están presentes sobre todo en el mundo rural. Estamos hablando de una justicia ejercida sobre la mayoría de la población, que es la población indígena. Solo a medida que fue avanzando el siglo XVI irán apareciendo los corregidores urbanos, el de México, el de Puebla, el de Querétaro, etcétera, pero eso es otro tipo de corregimientos. Y caso de que hubiese disconformidad sobre las resoluciones en los problemas derivados de gestión de rentas en los que interviniesen estos alcaldes mayores, se podía llevar a una segunda instancia, podían ser apelados ante la Real Hacienda, perdón, ante la Real Audiencia. Ese es el modelo previsto, es una separación de funciones, por lo tanto, entre justicia ordinaria y gestión, captación y erogación de recursos por parte de oficiales y empleados de la Real Hacienda. Lo que se observa es que a partir de los años 40 del siglo XVI, como nos mostró Sánchez Cella, se ve que hay problemas para llevar adelante estas funciones, en gran medida porque los oficiales reales o los encargados de determinadas rentas adquieren responsabilidades ante la corona, así no cumplen con sus cometidos, pero muchas de estas autoridades indican que encuentran un obstáculo para lograr el cumplimiento de sus obligaciones con la corona en la medida en que los causantes fiscales, ya sean individuales o corporativos, recurren a la justicia ordinaria para bloquear decisiones, para impedir el cobro de deudas, para en determinados momentos lograr que se pueda presionar a estos causantes a el pago o al cumplimiento de su deuda fiscal. Todo esto está entreverado también con un proceso muy similar que se está produciendo en Castilla alrededor de lo que son la Casa de la Contratación a Indias, donde también se está produciendo este mismo debate unas décadas anteriores, y que deriva en el caso de la Casa de la Contratación en la concesión de una jurisdicción privativa a los titulares de la Casa de la Contratación, y ese modelo es el que se va a replicar primero en Nueva España y luego en otros territorios, de tal manera que hacia 1550 los oficiales de la Caja de México logran, hacia 1560 los oficiales reales de la Caja de México logran la jurisdicción en materia de Hacienda. Es una jurisdicción especial, privativa, frente a la universidad y ordinaria de los demás, de los alcaldes mayores y la Real Audiencia. Y esa jurisdicción especial y privativa se va a ejercer a través de lo que serían unos juicios que tienen una calidad de juicios ejecutivos, por lo tanto, donde las autoridades pueden inmediatamente presionar a través de lo que sería la incautación de bienes, la venta de recursos de los causantes para el pago de la deuda y, en caso de insolvencia, incluso la prisión de los causantes. Esa es la situación que se logra primero en la Caja de México y luego ya a partir de 1567 para el conjunto de los oficiales reales en las Indias.
A la vez que se da este proceso, tenemos la generación de oficinas que, como ha mostrado Rodrigo Gordoa y también en otros momentos, en cierta medida, otros trabajos, pero de manera mucho menos puntual, mucho menos detallada, van a aparecer una serie de oficinas especializadas en el control de lo que serían ramos específicos. En este caso, el primero y más importante será la Contaduría General de Tributos Real Servicio de Azogue en 1597. No abundo ahí porque ya está siendo estudiado, pero lo que quiero decir es que se produce ese mismo fenómeno. A funciones de control contable, de supervisión sobre, en este caso, agentes que se dedican a la recaudación de la renta de alcabalas, se coloca una autoridad, en este caso un juez contador administrador con jurisdicción que tiene la capacidad, en este caso, de solventar por la vía judicial todas las querellas, todos los conflictos de parte que se puedan producir en la gestión de este caso. En 1605 se crea el Tribunal de Cuentas, un tribunal de cuentas que tiene una ambivalencia dentro de lo que es la jurisdicción. Por una parte, realizan lo que se denomina el juicio de la cuenta, y para realizar el juicio de la cuenta, esos contadores mayores que en principio se crean en México, en Santa Fe de Bogotá y en Limia en 1605, tienen la capacidad directa para ejercer la jurisdicción sobre todos aquellos agentes fiscales que tienen la obligación de presentar cuentas. Y en este caso emitir unas sentencias en torno a lo que serían los alcances que se detecten, es decir, los alcances en contra que todos estos agentes tengan sobre la gestión de una renta. Pero a la vez de estos contadores, dentro del mismo Tribunal de Cuentas se establece también una sala específica donde participan oidores de la Real Audiencia para tratar casos que implique también otro tipo de comportamientos por parte de estos agentes y que lleva a otro tipo de penas que remiten más incluso a cuestiones de carácter criminal, no tanto civil. Estos tribunales de cuentas van a ser complementados también por una Junta de Hacienda que historiográficamente había sido considerada como una instancia fundamentalmente asesora de los virreyes, pero que, como nos mostró el trabajo de José Luis Galván, tiene también funciones que lo relacionan con las cuestiones de jurisdicción, de ejercicios de jurisdicción, sobre todo a partir de determinadas reales cédulas que se producen en los años 20 del siglo XVI, sobre todo la de 1626, la de noviembre de 1626. Posteriormente tenemos lo que es la cuestión de la progresiva generalización de encabezamientos y arrendamientos con, ya sea con agentes individuales o con corporaciones, y así por ejemplo en 1601 se produce el encabezamiento de Puebla, en 1602 el de México, en 1603 el de Zacatecas, etc. Eso significa que corporaciones, en este caso cabildos civiles, se van a encargar de la recaudación de un impuesto. Y aquí se va a reproducir el fenómeno. Estos mismos cabildos, dentro de las capitulaciones que van a firmar con la Real Hacienda, van a solicitar y van a recibir también la jurisdicción para poder asegurarse el cobro de garantizar el pago que tienen con la corona, y por lo tanto vemos a entidades que captan recursos, pero tienen unida a su jurisdicción, tienen unida a sus facultades la jurisdicción por todos los conflictos que se puedan establecer con los causantes. Un poco más adelante, en 1636, como ya nos ha mostrado Rodrigo, se va a crear la Contaduría General de Alcabalas. No profundizo, pero vemos el mismo fenómeno. Y aquí el modelo de esta contaduría va a ser la Contaduría General de Tributos y Azogues, que había sido creada a finales del siglo XVI. Entonces, si hacemos un balance hacia la altura de los años 40 del siglo XVII, nos encontramos ya un territorio poblado no solo de entidades que captan recursos, que captan y gestionan recursos o administran esos recursos, sino también unas entidades que están dotadas de jurisdicción y que por lo tanto han poblado de jueces y tribunales lo que es la Real Hacienda. Ese modelo se va a ir incrementando a medida que se vayan generando nuevas rentas o se vayan transfiriendo rentas que ya existían en la península a, en este caso, de Nueva España. Eso es lo que va a suceder con la bula de Santa Cruzada,
a partir de 1573 y su aplicación a partir de 1574. Aquí lo que vemos es la aparición del comisario general de cruzada en España y luego unos subcomisarios delegados de cruzada, en este caso en Nueva España, que van a ir acompañados de un tribunal de cruzada donde va a aparecer el comisario subdelegado, miembros de la audiencia, sobre todo el oidor más antiguo y el fiscal de la Real Audiencia. Y son una serie de cargos que participan de ese tribunal de cruzada, donde vemos que se tienen que ir solucionando los posibles conflictos que se estallen en esa cuestión. Lo mismo vamos a tener a partir de 1631 con la instauración de la media nata, donde un miembro de la audiencia va a ser nombrado un oidor y juez comisionado de media nata que va a tener esas mismas funciones. Lo mismo tendremos luego con la instauración de la renta del papel sellado. ¿Qué quiere decir la jurisdicción de todos estos tribunales, de todas estas autoridades que se van a ir desarrollando entre los siglos XVI y XVII? Fundamentalmente lo que quiere decir la jurisdicción, y en términos prácticamente etimológicos, es decir el derecho, pero es algo más, es decir, es la facultad de decir el derecho e imponerlo coactivamente. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de jurisdicción. Y entonces lo que vamos viendo es que todas estas autoridades, el contador general de alcabales, el contador general de tributos, el juez, el tribunal de la Santa Cruzada, el juez oidor comisionado de la media nata, los cabildos o los agentes privados que están gestionando las alcabalas o que están recibiendo en arrendamiento algunas de los ramos de la Real Hacienda, todos ellos, además de tener funciones de contadores o de tener funciones de establecer mecanismos para la recolección de determinadas rentas, están ejerciendo la jurisdicción. Jurisdicción que se va a ejercer ante distintos niveles y entidades. En unos casos es directamente sobre los causantes, para compelerlos al pago de su deuda fiscal. En otros casos es sobre los encargados precisamente de realizar las acciones de captación de los recursos, es decir, que son distintos niveles. Y en otros casos es la supervisión contable sobre todas estas actividades que, por ejemplo, va a realizar el Tribunal de Cuentas. ¿Qué sucede a partir de los años 60-70 del siglo XVII? Que muchas de las rentas que han pasado a ser gestionadas mediante mecanismos de arrendamiento o de encabezamiento van a generar problemas en el sentido que o bien algunos de los encargados de la captación de estos recursos y de la gestión de estos recursos se han declarado en quiebre, es decir, se han convertido en personajes insolventes con la Real Hacienda, o en otros casos empiezan a indicar que no pueden mantener las posturas, los volúmenes, los acuerdos que habían mantenido hasta ese momento y están empezando a solicitar una rebaja significativa en los valores de los contratos, de los arriendos, ya sea del estanco de Naipes, el estanco de la Zogue, etc. Ante esa realidad, lo que vemos a partir de los años 70 del siglo XVII es una práctica que empieza a generalizarse en muchas de las rentas, que es la recuperación por parte de la Real Hacienda de la gestión directa de esas rentas. Una de las primeras en las que sucede eso es en la renta de Naipes, de tal manera que en 1673 la Real Hacienda recupera la administración directa de la fábrica y el estanco de Naipes, pero la característica es que esta recuperación por parte de la Real Hacienda de la renta viene acompañada de la erección de una figura denominada la superintendencia. En este caso va a ser la superintendencia de la fábrica y estanco de Naipes, que se va a otorgar a otro oidor de la Real Audiencia, en este caso a Julio de Gárate y Francia. Y lo que más caracteriza esta superintendencia es que se concibe como un mecanismo temporal para recuperar el día a día de una renta, para lograr efectivamente conocer el valor de la renta, de tal manera que en un momento dado vuelva a poder ser subastada, vuelva a ser arrendada, pero con unos valores mucho más claros de lo que ha sucedido, en la medida en que algunas de estas rentas llevaban más de 50 o 60 años arrendadas y la única fuente directa de información que se tenía era la de los propios arrendatarios, que venían a decir que esto se había deteriorado o no había capacidad de pago. Lo característico es
es que todas estas superintendencias vienen también dotadas de jurisdicción. Imagínense la situación de unos agentes privados que tenían jurisdicción y ahora unos administradores que no la tuvieran, unos superintendentes. Era totalmente incongruente esta situación. Por lo tanto, las superintendencias no solamente es un mecanismo para recuperar el control de la información sobre estas rentas, sino también implica el mantenimiento de la jurisdicción que habían ejercido agentes privados y que había sido a partir de rentas que no gestionaban directamente los jueces oficiales reales de las cajas reales. Ese proceso que se da primero en la fábrica y estanco de naipes en 1673 se va a reproducir en superintendencia privativa del ramo de Azogues en 1678 con Francisco Fernández Marmolejo, luego posteriormente la superintendencia de la aduana de Guadalajara en 1673, la superintendencia general, la superintendencia en la aduana de México en 1677 con Juan Sáenz Moreno y ya finalmente la superintendencia de la aduana de Puebla en 1698 de Juan José de Beitia Linaje, que ha estudiado claramente Giovanna Zelaya. Para no extenderme más, por lo tanto, el modelo que implica agentes encargados de la recaudación y gestión de rentas que lleve unida al ejercicio de la jurisdicción es algo plenamente consolidado a finales del siglo XVII y sobre la cual se va a establecer una serie de transformaciones a mediados del siglo XVIII. Es decir, es un modelo que como tal se genera a finales del siglo XVI, se prolonga en todo el siglo XVII, multiplicándose estos tribunales y oficiales dotados de jurisdicción y prácticamente hasta los años 50 del siglo XVIII es el modelo que se va a mantener. Esto es un poco lo que quería mostrar en mi ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Antiro. Bueno, esta ha sido la última ponencia de esta primera parte, de esta primera sesión. Tenemos algunos comentarios, pero antes que nada quisiéramos abrir la discusión por si alguien tiene algún comentario o pregunta a las ponencias que se acaban de presentar. Sí, Ileana y Antonio. Por favor. Hola, Eli, muchas gracias. Tengo dos preguntas. Una, justo porque tenemos algún público joven a quien me gustaría que si les pudieran explicar sobre Rodrigo. Perdón, primero Eduardo Ángel. ¿Cuál era el interés de la autoridad real para controlar la cuestión de las limosnas? Es decir, nada más se trata de una cuestión moral, o en términos económicos era evitar la extracción de la riqueza de la población por vía de la religiosidad, o por qué es que se quiere hacer este control en el recaudo de limosnas. Eso por un lado. Y por otro lado, Rodrigo, ¿cuál es la importancia de conocer a los funcionarios y las funciones de la administración real para poder comprender la economía colonial? Nada Muchas más. gracias. Si les parece, dejamos las respuestas al final, ¿no? Juntamos las preguntas. Antonio, por favor, te escuchamos. Bueno, gracias, querida Eli. Los felicito por los trabajos que refrescan mucho nuestra visión sobre la fiscalidad. Bueno, la lectura que ha hecho también Ernest del cambio institucional que se va a producir en la Real Hacienda con tradiciones e innovaciones, me parece que le da un marco estupendo a los trabajos monográficos que se han presentado. Aquí me llama la atención cómo se puede centrar el problema en tres escalas. Por un lado, la territorial, por otro lado, la judicial, ¿no? y finalmente de la eficiencia administrativa. En los tres casos creo que entra en juego estas variables que luego el liberalismo separará, por supuesto, pero que acá aparecen integradas. Entonces, quisiera formular con esta idea unas preguntas muy sencillas, ¿no?
En el caso de las limosnas que apelan a la piedad cristiana y que constituyen, digamos, un elemento de la administración de la monarquía compuesta, ¿qué papel tiene en ello, digamos, el reconocimiento social a la gestión del Estado de estos recursos? Es decir, si hay ahí una tensión o si hay más bien una complacencia. Bueno, Rodrigo ha hecho un esfuerzo sensacional para mostrarnos la importancia del territorio y de la buena gestión del territorio, de la buena administración del territorio. ¿Cómo situarías tú en medio de todas tus variables que ya manejas con destreza el conflicto territorial? Es decir, la administración en el papel fluye muy bien, en la práctica hay mucha fricción, ¿no? ¿Cuál fue el costo del control territorial? Y en el caso de Ernest, esta función que viene asociada a la justicia y a la reforma fiscal fue una variable contemplada en la época en términos de la construcción de una nueva legitimidad a partir de las reformas organizacionales de la Real Hacienda. ¿Estaba eso inscrito en el proyecto? Bueno, eso. Muchas gracias. Rodrigo, por favor. Muchas gracias. Tendría yo preguntas muy concretas para Eduardo en el tema de las limosnas. Me llamó particularmente la atención el caso que presentabas de una persona sin oficio ni beneficio que se convierte en un cuestor de limosnas. En ese sentido, además de, evidentemente, el beneficio de manejar algunos recursos, ¿qué considerarías que serían los beneficios, si se quiere, dentro de una economía moral, por llamarlo de alguna forma, y de una posición dentro de la sociedad, de pasar de alguien que tiene este estigma de ser una persona sin oficio ni beneficio a convertirse en un cuestor? Es decir, ¿cómo se modifica en términos sociales la posición de aquellos que detentan esta posesión de poder cobrar las limosnas? Y cuál sería, además de la lógica económica o de captación, la lógica dentro de un contexto de antiguo régimen de empezar a desplazar a estos recaudadores de limosna, ¿no? Es decir, ¿cómo podrías tú explicar eso? No tanto en términos de captación, sino en cuestiones religiosos sociales, ¿no? Eso me parece muy interesante del tema que has expuesto. Y bueno, para el doctor Ernest Sánchez tendría varias preguntas. Voy a acotarme en particular a dos. Una de ellas está muy vinculada a la pregunta que ya ha señalado el doctor Antonio Ibarra. Y bueno, la primera es que también me la ha preguntado en buena medida, en este periodo, ¿qué sucede cuando lo que está en juego es, pues, precisamente cuando los propios representantes de la justicia ordinaria son los recaudadores? Es decir, ¿qué sucede ahí cuando hay una presencia, sí, quien ejerce la justicia ordinaria, pero cuando esos recaudadores también generan deudas con la Real Hacienda? Que es una pregunta ahí que está en el aire. ¿Qué sucede? ¿Ante quién responde? ¿Cómo ahí responden esas jurisdicciones? Y bueno, creo que la gran pregunta y el gran vacío historiográfico en buena medida es qué vínculo tenía, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas a través de estos juicios de la cuenta con las contadurías y también con las cajas reales, ¿no? Sería una labor muy interesante conocer, bueno, cómo funciona a partir de esta óptica jurisdiccional del Gobierno de Hacienda el Tribunal de Cuentas. Y finalmente, pues bueno, dentro de este caso de las corporaciones, por ejemplo, los cabildos, lo que he observado es que sí se solicita jurisdicción sobre alguna renta, por ejemplo, alcabalas, pero siempre está en los contratos de arrendamiento vinculado a una jurisdicción territorial, siempre está vinculado a qué territorio es, qué territorio debe cada cabildo controlar, porque es la Ciudad de México y su partido, Puebla y sus agregados, Zacatecas y los pueblos. Entonces ahí también sería muy interesante agregar el factor territorial y el factor de la jurisdicción territorial, que eso, bueno, también en buena medida da otras claves de interpretación. Serían básicamente eso. Sí, gracias, Rodrigo. Tenemos otra
pregunta por el chat, pero primero solicitó la palabra Carlos Becerril, así que adelante, por favor. Gracias, Nieves. Antes de que se me olvide esa, cuando solicitan una jurisdicción externa que se someta, se llama prorrogada, Rodrigo. Bueno. Sí, hay una cosa interesante ahí que estaban hablando de, a ver, déjenme ver cómo se llama. Eduardo, cuando habla de la bula, es interesante señalar que al final del día hay un libro ahí que coordinó Giovanna Celaya y Ernest Sánchez sobre los erarios regios, eclesiástico y municipal, y no hay que olvidar que al final del día todos ellos viven sí en una multiplicidad de jurisdicciones, eso es cierto. No obstante que digamos que la fuente de validez o el fundamento de validez de todo el orden jurídico es el rey de Castilla y León, junto, así, Castilla y León. ¿Por qué? Porque en 1325 se unieron, porque hay una cosa dinástica que ya usted lo averiguará, y entonces ahí tienen su fundamento de validez. Entonces, dentro del ius comune hay una cosa que lo conforma a toda esta plataforma de derechos, y dentro de ese derecho pues hay el derecho canónico, que ahorita nos da igual lo que diga el Papa, porque el pobrecito Papa ya nadie le hace caso, habla y ya nos da igual si nos prohíbe o no nos prohíbe nada. Pero en ese momento sí, lo que dice el derecho canónico, aunque la jurisdicción, todavía el Papa tiene jurisdicción, nada más que la jurisdicción eclesiástica ahora es voluntaria. Si queremos nos sometemos a ella, si no queremos no nos sometemos, pero en el momento la jurisdicción eclesiástica es coactiva, como decía el doctor Ernest, eso es lo que la caracteriza a la jurisdicción. Entonces esta jurisdicción es coactiva, y la bula de Santa Cruzada, Santa Cruzada, la bula esta que usted está señalando, la limosna, perdón, es un instrumento que hay que ver de dónde se desprende, si de una conciliar o de una decretal. Usted sabe que el Papa habla mediante eso, mediante conciliares o decretales o mediante bulas. Entonces hay que ver la naturaleza jurídica de dónde está hablando. Mi pregunta es, entonces, ¿quién ejerce esa jurisdicción en los territorios de la monarquía católica? Que yo me imagino que deben de ser un poco dependiendo del momento en el que está hablando, porque digamos, es distinto antes de que los nombren sus católicas majestades a después de que los nombren y después de que van ejerciendo o van ganando precisamente jurisdicción, y que estas rentas, las limosnas, son lo que se llama materialmente eclesiásticas, perdón, materialmente regias, que quiere decir que las ejerce el rey, pero que son formalmente eclesiásticas, que quiere decir que las decreta el Papa. Entonces, pues el pobre Papa se queda ahí con la facultad de decretar todas las bulas que quiera en esta materia, pero quien realmente las ejerce, pues es el rey de Castilla y León. Pues, ¿por qué? Pues porque así lo decretaron en alguna bula, que usted la debe saber mejor que yo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería esa naturaleza y en qué momento va cambiando? Porque al final del día son buenos católicos, eso es cierto, pero está grabando esto, entonces no puedo decir malas palabras, pero aquí mis alumnos que estoy en la náhuatl les digo, pero buen católico no significa ser sinónimo de una palabra más fuerte, no significa ser tonto. O sea, es Isabela católica, pero no Isabela pentonta. Entonces, ellos saben que tienen que cumplir sus obligaciones de buen católico, pero pues sí, le dice, yo voy a evangelizar todo lo que encuentre al lado del mar, ¿y usted qué me va a dar a cambio? Ah, bueno, pues le voy a dar la potestad de hacer esto, y yo le voy a dar nuevas almas para la cristiandad. Y el otro dice, pues sí, nuevas almas para la cristiandad, lo que significa más diezmo, y lo que significa pues más rentas para mí, y lo que significa más limosna que en algún momento voy a poder cobrar. Entonces, habría que explicar un poco esa naturaleza, porque sí, ni nosotros aquí nos creemos eso de que
somos muy buenos para traer nuevas almas a la cristiandad, nada más por el buen asunto de traerlas. Pero bueno, muchas gracias, don Eduardo Ángel. Gracias por las preguntas, los comentarios. Ricardo Fernández Castillo tiene una pregunta para el doctor Ernest Sánchez. Si pudiera profundizar un poco más sobre el papel de los cabildos en la captación de algunos impuestos y qué testimonios se tienen sobre su administración y si este fue un rasgo característico de los erarios indianos. También José Luis Galván, por favor, adelante. Gracias, Lina. Y yo tengo dos preguntas muy específicas para Rodrigo, más que nada por las cosas que me gusta estudiar. En un momento, cuando estabas hablando sobre los salarios de los jueces, contadores y alcabalas, decías que has identificado ciertos pagos que no correspondían a la Real Hacienda. Me interesa un poco si pudieras abundar en este tipo de pagos, si has identificado su naturaleza, si respondían a algún tipo de emolumento que podían conseguir por ciertas actividades, ya fuera paralelas al cargo o derivadas del cargo, o si más bien se insertaban en esta lógica del don, del regalo, un poco más sobre eso me interesaría. Y la otra cuestión es si has identificado la asistencia de estos jueces contadores a sesiones específicas de la Junta de Hacienda, que como tal no eran miembros de esta Junta de Hacienda, pero sé por los pocos documentos de las sesiones que encontré de la Junta de Hacienda que podían ser convocados en ciertas ocasiones, específicamente cuando se trataba la cuestión de los encabezamientos de la renta de alcabalas o algunos otros problemas de las mismas alcabalas. Esas dos cosas. Gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, si nada más tiene algún comentario, entonces, Eduardo, si te parece bien comenzar, ya que fuiste el primer aludido. Ok, sí, mucho gusto. Primero, pues muchas gracias a todos por sus preguntas, son sumamente interesantes. Bueno, de entrada creo que me gustaría empezar señalando que ciertamente en todas las respuestas que dé, tiene que ver mucho la idea del tiempo en que estemos trabajando, ¿no? Porque es distinta las circunstancias del 16, del 17 y el 18, y un poco esto va a ser, digamos, hablar con tanta generalidad es bastante problemático. Entonces, teniendo esto en consideración, pues yo quisiera responder primero la pregunta de Iliana con respecto a el interés de la autoridad real en el control de las demandas de limosna. Y yo creo que se ha de referir más al siglo XVIII, yo creo. Me parece que hay quizás dos formas, así a bote pronto, de tratar de encontrar un interés de la autoridad real al respecto de esto. Yo creo que primero sí hay una cuestión política detrás de esto, una cuestión muy lógica, inscrita en las lógicas de la época, que tiene que ver con quién se asegura del bien común, ¿no? Creo que por ahí podemos empezar a señalar algunas cuestiones, ¿no? Y entonces yo creo que quizás podemos empezar a observar algunas cuestiones acerca de el bien común, entendido en esta época, quizás ya no va a ser solamente algo compartido, sino que puede ser más bien, o debería ser, gestionado especialmente, administrado y asegurado especialmente, pues, por la autoridad real, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay un argumento de peso allí y quizás podemos también insertar toda la dinámica de la reforma de las costumbres en general, ¿no? Que tratar de renovar las actitudes católicas para mantener cierto grado de decencia, etcétera, y todo tiene que ver con el bien común. Creo que por allí podemos empezar a hacer análisis y reflexiones específicamente en el siglo XVIII, y claro, eso también manifiesta muchas circunstancias de debate, porque se van a retomar argumentos del siglo XVI, que es también muy, muy complejo. Entonces, por un lado está eso. Yo creo que también por otro lado, existe un interés muy pragmático y práctico acerca de tratar de evitar que los recursos, ¿no?, se estén gastando en cosas que quizás no sean del todo no sean tan relevantes para las autoridades virreinales, ¿no? Que haya
ciertos sobrantes que se puedan utilizar para otros tipos de donativos, no solo para andar aderezando iglesias o para ciertas imágenes y cultos entre sí mismas, ¿no? Sino que haya estos sobrantes y que puedan movilizarse hacia otras cuestiones, quizás, por ejemplo, hacia otros donativos, como los donativos universales, graciosos y, bueno, todo lo que conocemos actualmente en la historiografía. Entonces yo creo que podemos empezar a delinear algunas ideas con respecto a esto, pero es necesario, naturalmente, yo creo, tratar de encontrar en un espacio y en un contexto específico y con fuentes más confiables, porque claro, esto es una breve introducción al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera, si se pudiera, que Antonio me hiciera un poquito, como más específicamente, la pregunta del reconocimiento social del Estado. Me queda un poco como la duda de específicamente a qué se refiere con esto de si hay una atención o complacencia, para poder un poco responder mejor la pregunta. Bueno, hablabas del buen cristiano, ¿no? Es ahí el punto. Si, por ejemplo, tienes testimonios que sean no estrictamente fiscales, que sean más de la sensibilidad social respecto a esto que estás tratando, y como bien señalas, el momento importa. Entonces, yo creo que hay momentos en donde puede quizás hasta relajarse esa conducta fiscal del buen cristiano. A eso me refería. Si tienes Sí, algún... perfecto. Creo que ahora sí. Y ahí, Eduardo, un poquito antes de que respondas justo, yo te lo preguntaba más bien por este interés de la corona en hacer de estas colonias verdaderas colonias y evitar los gastos superfluos de las comunidades. Particularmente cuando se hacen los reglamentos, se mandan a hacer los reglamentos de los bienes de comunidad, ahí justamente los reglamentos resultantes deciden que las limosnas ya no van a ser una de las principales entradas de las parroquias locales y que finalmente estas fiestas a los santos, que justamente tienen que ver con esta sociedad devocional, etcétera, nada más se van a establecer, me parece que 3 tipos de fiesta, que solo se van a festejar 3 cosas, que es el Corpus Christi, el santo local y la otra que no me acuerdo cuál era. Entonces, en ese sentido, me parece que sí te ayudaría más a enmarcar este interés por hacer una administración mucho más eficiente de los recursos de toda la colonia, y que también pasa por la cuestión de las limosnas. O sea, no solamente por los ingresos reales, sino también por los ingresos de la iglesia, que también son igualmente importantes, ¿no? Entonces, me parece que eso también tiene mucho que ver, y sobre todo con el interés de Gálvez por proteger a la comunidad, a las comunidades indígenas. Particularmente se puede ver en la eliminación del repartimiento de mercancías, ¿no? Que él consideraba que era particularmente explotador para la población indígena. Entonces, me parece que si enmarcaras esta cuestión de las limosnas y el interés del control real por regularlo, no solamente pasa por una cuestión moral, sino también por una cuestión de administración, de eficiencia en la administración real, ¿no? Nada más. Bueno, sí, mucho gusto, ¿no? Sí, claro, todo esto es muy, muy enriquecedor. Y bueno, tratando de recuperar la pregunta de Antonio, pues creo que efectivamente hay una cuestión muy interesante detrás de no nada más las cuestiones fiscales, que creo que a mí me interesa un poco menos ese aspecto, me interesa más un poco el aspecto político y social, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí existe una constante apelación hacia el buen dar, hacia el buen cristiano y específicamente al valor de la caridad. Etimológicamente, limosna quiere decir caridad, no quiere decir voluntariedad, quiere decir la palabra caridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy importante, y en momentos puntuales es común que haya, por ejemplo, para ciertas colectas, una organización entre los que van a pedir la limosna y los curas, por ejemplo, los de las parroquias, antes o durante la fiesta, ¿no? Y entonces en el sermón se va a hacer constantes alusiones a por qué es bueno dar limosna, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de fuentes, ¿no? Pero también tenemos fuentes como teatrales, ¿no? Porque en ocasiones se van a utilizar
para ciertos santos, específicamente como estamos hablando de canonizaciones a lo largo del siglo XVII, estas canonizaciones van a mostrar al santo en persona, por así decirlo, a través del teatro, a través de la representación, y van a mencionar, ¿no?, una característica fundamental, que es todos los santos, todos los buenos cristianos son caritativos y hay recompensas, y eso lo voy a conectar un poco con la pregunta de Carlos, ¿no? Hay una conexión importante entre ser un buen cristiano y recibir los beneficios de la divinidad. Entonces, en ese sentido, hay un universo muy profundo que hay que tratar de observar y que es necesario, creo que, contrastar en un distinto, eso especialmente en el caso del siglo XVII. En el XVIII me he enfocado un poco menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho que trabajar al respecto, ¿no? Entonces, sí, ahora me paso con el comentario de Rodrigo, y creo que es sumamente interesante también el asunto de cómo se transforma o cómo un individuo se inviste con este tipo de doble oficio, ¿no? El oficio, en el caso de las limosnas por comisión real, con un oficio real y al mismo tiempo un oficio eclesiástico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un golpe de autoridad bastante fuerte, ¿no? De hecho, es común que estos personajes, ¿no?, estén constantemente, ¿no?, durante las procesiones en un sitio jerárquicamente muy bueno, ¿no? Específicamente en el de las demandas de limosna por comisión real. Tengo menos información con respecto a las demandas itinerantes, que conoce mejor Rafael Moro, ¿no? Sin embargo, sí es importante reconocer que, a pesar de todo, una persona como Domingo Suárez, que era un esclavo que se había escapado, o me parece que había obtenido su libertad, que no tenía nada que hacer, básicamente, pues trataba de volverse un demandador. Y más allá de los beneficios de poderse quedar con el dinero sin más, ¿no?, y quedárselo todo él, había también una carga social importante, porque se convertía casi de manera automática en un intermediario del bien común, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, también desempeñará un papel de intermediario como agente de la religiosidad, algo creo importantísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho también detrás de todo el aspecto social de lo que involucra ser un demandador, ¿no? Finalmente, con respecto a los señalamientos y a los comentarios de Carlos, pues claro, hay muchísimo campo aquí a lo que estudiar y reflexionar, porque claro, me he enfocado mucho más en el aspecto de la monarquía, pero he visto menos el aspecto de Roma detrás de todo esto. Ciertamente, para algunas causas de canonización es común encontrar indulgencias, ¿no?, autorizadas por el Papa, pero por el momento, en los documentos que yo cuento con menos información al respecto. Sí tiene un papel muy importante, definitivamente, cuando tiene que ver con las causas de canonización. Y eso es un tema todavía más complejo, pero este recurso de ir a pedir limosna para un santo es valiosísimo, ¿no? Y de hecho hay debates muy constantes con respecto a, por ejemplo, los jesuitas, que no quieren que se utilice la demanda de limosnas para canonizar a Palafox. Se imaginarán por qué. Y en caso de que no, pues es porque están peleadísimos los jesuitas y Palafox. Entonces, durante este proceso dicen los jesuitas, a ver, acuérdense, la gente, cuando ve a un santo, todos quieren apoyar e irse detrás de esto, porque todos son buenos cristianos y quieren, es casi como una cosa natural. Este es el argumento que van discutiendo estos jesuitas, ¿no? Pero, a pesar de esto, sí existe también una cuestión muy importante acerca de la voluntariedad, que yo creo que es muy necesario empezar a cuestionar, ¿no? Porque sonaría como que una limosna es en automático voluntaria, pero en realidad hay muchas cuestiones detrás que sugieren lo contrario. Por ejemplo, este deber de dar en las últimas voluntades y testamentos. No se menciona constantemente, un buen cristiano tiene que hacer esto. Bueno, no hay, digamos, algo que pueda ir en contra de, no hay un castigo escrito, pero sí la gente entiende que excluirse es volverse un mal cristiano, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene que resolverlo de otra manera. ¿Cómo lo puede hacer? Rezando por este santo. Ayudando a difundir su devoción, poniéndole a su hijo, ¿no?, el nombre del santo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos mecanismos en los cuales la gente, e inclusive cuando es insolvente para poder contribuir, reconoce su obligación por esta idea de ser un buen cristiano, lo cual creo que trasciende mucho más la discusión únicamente civil, y creo que requiere que pensemos mucho más
el aspecto espiritual especialmente pues durante esta época. Entonces, pues de nuevo agradezco mucho sus comentarios y me llevo muchísimo que pensar y espero que le haya servido un poco para aclarar las dudas. Gracias, gracias Eduardo. Estamos un poco cortos de tiempo para irnos al receso, pero Rodrigo, por favor, si quieres contestar a lo que se te planteó. Claro que sí, y voy a procurar ser lo más breve y sustancial posible. Sobre la pregunta de la doctora Ileana, ¿cuál es la importancia de conocer a estos funcionarios y su posición? Bueno, creo que en buena medida nos da una perspectiva analítica más amplia que concebir, por ejemplo, a la Real Hacienda como una instancia o como una organización administrativa, si se quiere, una especie de maquinaria fiscal. Y creo que centrar el enfoque en quienes trabajaban dentro del Real Erario, cuáles eran sus trayectorias y principalmente cómo accedían al oficio, da una riqueza muy, muy importante para entender dinámicas de funcionamiento interno y también qué posición tenían estos sujetos al interior de la Real Hacienda como pues, un campo con poder económico y poder social muy, muy importante. Y bueno, evidentemente estas trayectorias también dan una idea de, no hablaría para el 17 por lo menos de funcionariado, sino de quiénes eran aquellos que tenían ciertas cualidades, ciertas capacidades prácticas de conocimiento también o incluso de pertenencia social para tener el uso y beneficio de un oficio, ¿no? Y también ahí está muy vinculado a qué diferencia habría con comprar un oficio público irrenunciable, ¿no? Entonces creo que esa dimensión social del funcionamiento de la Real Hacienda nos da una idea más certera de cómo operaba y no tanto quedarnos con una maquinaria administrativa y poco más. En cuanto a la pregunta de Antonio, que en buena medida es una pregunta que me estoy haciendo para otros trabajos, aparte de la tesis doctoral, de cómo se sitúa este conflicto territorial, cómo se ven estas fricciones y el costo de esta territorialidad, o yo iría también a vincularlo de cómo se expresa territorialmente esta jurisdicción de Hacienda y también, bueno, y el problema de la multiplicidad de agentes y actores, ¿no? Y de modalidades de gestión. Pienso en concreto cómo se ha pensado, cómo se ha interpretado esta idea de una descentralización o de una idea de una falta de control de la Real Hacienda por medio, por ejemplo, de los contratos de arrendamiento de alcabalas. Y lo que se observa es un fenómeno hasta ahora muy, muy claro. Los costos tenían una importancia en cuanto a lo que quería evitar la Real Hacienda y es uno de los motivos por los cuales se cedía en arrendamiento para evitar costos de recaudación a la Real Hacienda y se delegaba ya sea a los cabildos o a los particulares. ¿Qué sucede con los cabildos? Que bueno, fundamentalmente los regidores y toda la estructura de las haciendas municipales son a los que se agrega el cobro de las alcabalas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y territorialmente el caso de los arrendamientos a particulares es muy interesante. Lo que he podido ver en las bases de datos es cómo se modifica esa territorialidad que fundamentalmente opera por una lógica de cabecera sujeto. No siempre corresponde a la de las alcaldías mayores, por decir un ejemplo que conozco, la centralidad económica que podría tener, por ejemplo, para el 18 Valladolid, hace que el cabildo tenga una posición de ventaja al momento de negociar esos contratos de encabezamiento, a diferencia, por ejemplo, de Pátzcuaro. Entonces, se tiene necesariamente que acudir a la cabecera que es Valladolid. Y bueno, lo que sucede ahí es que hay una serie de pueblos que están supeditados a esa cabecera y las modificaciones que he encontrado sí es por negociación en algunos momentos, es decir, hay una lógica de tratar de, principalmente después del gobierno del Marqués de Casafuerte, de reducir o compactar esas territorialidades, un poco lo veo en la tesis de licenciatura de una forma muy breve, y también en la lógica de luchas y de pues de limitación, no tanto de jurisdicción, pero sí de preeminencia entre los cabildos. Sí veo, por ejemplo, tensiones entre el cabildo de Pátzcuaro y el de Valladolid, tensiones, por ejemplo,
entre lo que podría ser Atlisco y Puebla en ocasiones. Entonces es muy interesante porque además si se agrega el factor que, bueno, hay una casuística tremenda en la recaudación de alcabalas, hay una especie de porosidad en donde si hay una supervisión del juez contador sobre un recaudador que a su vez tiene que hacerse cargo de que los comerciantes vayan a esa cabecera o en su defecto de nombrar por sus propios medios recaudadores que acudan al partido o a los pueblos y poblaciones que estén supeditados a esa cabecera, pero sin duda se tiene que ampliar en esa dimensión territorial y en efecto en las fricciones que podía generar. Y bueno, sobre las preguntas de José Luis, cuando hablaba de este tema de los salarios o de lo que aparecen en las datas de alcabalas, principalmente, bueno, Hermana de Barlovento evidentemente no, pero de alcabalas que sí aparecen estos salarios pagados por pues, cada 3, 4 meses a estos contadores, al abogado, al oficial mayor. No se mencionan en estos documentos otro tipo de ingresos, pero sí en otras fuentes, por ejemplo, recién editada por Víctor Gayol en el Colegio de Michoacán, hay todo un apartado ya para el 18 de los aranceles, que bueno, les cobraban prácticamente los amanuenses y los oficiales por foja transcrita, es decir, hay aranceles por transcribir un requerimiento, aranceles para redactar una fianza, otro arancel para recibir los documentos contables, etcétera. Entonces, de ahí son donde tienen esos ingresos y además en los nombramientos, los jueces contadores, si necesitaban pues, personal supeditado o si necesitaban auxiliares, tenía el juez contador que pagarle de su propia bolsa. Entonces es muy complicado luego tener una idea clara de, bueno, cuál era el costo total de la contaduría, pero sí hay algunos indicios más allá de las datas. Y sobre el tema de la Junta de Hacienda para el 17, que en buena medida lo sé por tus trabajos y por las fuentes que me has compartido, acudían, que eso sí me queda muy claro, de forma periódica por los libros de Almoneda, los libros de remates, a los remates en la Almoneda pública. Se creaba, de hecho, una junta de Almoneda en esas juntas de Almoneda, pero en la Junta de Hacienda solo lo he encontrado para asuntos muy graves, como por ejemplo la quiebra de los encabezamientos del Cabildo de la Ciudad de México, y veo una opinión y un debate muy fuerte en la década de 1630 con el encabezamiento de Zacatecas. Sí, sobre todo están presentes cuando hay problemas en la Junta de Hacienda por los encabezamientos, por la importancia que tiene a nivel de ingresos y bueno, simplemente hasta ahora es lo que he podido ver con eso. Y ya para el 18, algunos casos, algunas apelaciones ante la audiencia, o por ejemplo, si los arrendatarios tenían un poder económico muy fuerte, acudían al Consejo de Indias, pero también se podían presentar pues casos de arrendamientos a particulares. Y bueno, el caso de Valladolid es el único que tengo hasta ahora en 1725, que sí hay una clara intervención del juez contador de la Junta de Hacienda para tratar, y todavía no me queda claro, tú sabrás mejor, si tiene voto o solo voz sobre materias exclusivas del alcabalas. Hasta donde sé, solo puede tener opinión dentro de la Junta, ¿no? Pero sí, solamente voz. Solamente tienen voz, exactamente. Escuchan la opinión y ya después viene la decisión de la Junta, pero poco más. Gracias. Bien, doctor Sánchez Santirosi, que anda por ahí. Sí, para... Gracias. Sí, bueno, antes creo que se cortó un poco con Rodrigo, pero se recuperó. Es que la línea está bastante mal. Entonces, como hay poco tiempo, intento ser muy puntual. A la cuestión que planteaba Antonio sobre, si lo he entendido bien, la eficiencia administrativa, etcétera, y luego sobre la nueva legitimidad, yo creo que tiene que ver con el tema de cuál es la posición de las deudas de la corona. Es decir, las deudas de la corona dentro de lo que es
el pensamiento de la época, tienen una posición de privilegio, es decir, ante cualquier concurso de acreedores, ante cualquier situación, la deuda de la corona va por delante de cualquier otra y es la obligación que tienen todos de enfrentar el pago de ella. Pero ¿qué nos encontramos? Que a la vez tenemos la idea de cuál es el juicio justo, y el juicio justo en la jurisdicción ordinaria es un orden procesal tremendamente dilatado, que lleva de citación, presentación de pruebas, contrapruebas, evaluación, es decir, eso alarga de tal manera lo que es cualquier resolución por la vía ordinaria que claramente se va optando por lo que es abreviar los procesos. Y además eso también está conectado con la idea de una justicia expedita, que empieza a generalizarse la idea de que esa es la mejor manera de ejercer justicia, pero que a la vez entra en contradicción con la idea de que el mejor proceso es el que garantiza todos los pasos y procedimientos para llevar a buen término una resolución en justicia de un mundo de justicia de jueces y no de leyes. Entonces, esa tensión que hay entre esos dos modelos, claramente lo que hace la Real Hacienda es, por la vía de la justicia expedita, también como un mecanismo de resolución rápida y, por lo tanto, menos gravosa para la corona y para los causantes. Eso es lo que lleva, por ejemplo, a la erección del Tribunal General de Indios. Es decir, esa justicia expedita es la que también, y tú lo sabes perfectamente, la justicia consular. Es decir, que no participen abogados en la justicia consular. Ese modelo de justicia rápida, donde no se entra en una ejercicio de justicia bajo la forma de juicio de orden procesal tradicional, es la que adopta la Real Hacienda y es el mecanismo por eso los juicios que se dan dentro de la Real Hacienda adoptan siempre la forma de juicios ejecutivos, donde el fundamento con el cual se puede proceder de oficio, ni siquiera se necesita tener acusación de parte, por las mismas autoridades fiscales están capacitadas para de oficio iniciar el proceso, es la materia contable. Es decir, la importancia de las matrículas, de las relaciones juradas de los comerciantes, de los contratos de los asientos, de los repartimientos de azogue, los ensayos en las cajas reales, etcétera, es que además de monitorear la actividad económica que se pretende fiscalizar, se convierten en los instrumentos jurídicos con los cuales las autoridades, sean oficiales reales, contadores de cuentas, jueces comisionados de rentas, es la base con la que proceden a ejecutar los bienes de los que tienen la deuda fiscal con la corona y, en su caso, la prisión en caso de insolvencia o ir sobre los fiadores en un momento dado. Por eso, la conceptualización de la contabilidad, más allá de un registro de lo que sea las entradas y salidas de la Hacienda, es tener en cuenta que es fundamentalmente la base jurídica con la que se construye la legitimidad para proceder contra los deudores de la Real Hacienda. Entonces, eso va todavía más si tenemos en cuenta que es una contabilidad de cargo y data y, por lo tanto, construida bajo parámetros jurisdiccionales. Lo que planteaba Rodrigo, sí, eso es lo que planteas es muy claro. Es decir, ¿qué hacemos con un alcalde mayor que pertenece a lo que es la estructura de la justicia ordinaria cuando está gestionando un ramo de la Real Hacienda o participa en un ramo de la Real Hacienda? Por ejemplo, en lo que es la recolección del tributo de indios. Sabemos que por debajo del alcalde mayor está toda la estructura de la República de Indios con sus autoridades. Pero una vez el alcalde mayor ha establecido la matrícula, ya ha quedado definido la deuda fiscal de determinada República de Indios con la corona, adquiere unas responsabilidades. Y claramente lo que se ve en todas estas ordenanzas que reciben los distintos tribunales es que siempre se dice sin que ningún otro juez o audiencia pueda participar y conocer de estos casos. Es decir, la Real Hacienda siempre está defendiendo esa justicia privativa, separar de la justicia ordinaria todos estos procesos, porque sabe que la justicia ordinaria lleva a un orden procesal extremadamente dilatado que impide la rápida resolución de los conflictos. Claro, los causantes o los afectados siempre van a intentar acudir precisamente a esas instancias porque saben que eso es la garantía de dilatar in eternum cualquiera de los procesos. Entonces, en ese sentido, aunque sea justicia ordinaria,
en la medida en que están gestionando esas rentas, no pueden acudir a la vía ordinaria y se quedan sometidos a esa justicia extraordinaria, a esa justicia especial de la Real Hacienda. Lo que planteaba Ricardo, es decir, ¿qué impuestos recaudan estos cabildos? Bueno, por una parte tienen los propios de lo que es la hacienda municipal. Estamos hablando de los propios y arbitrios. Eso, por ejemplo, los trabajos de Giovanna claramente nos lo ha planteado. Pero no quiero entrar aquí entonces en las ISAs, en los derechos de entrada, que eso es lo propio de esa fiscalidad municipal, sino cuando estos cabildos civiles están gestionando rentas de la corona. El más claro es la renta de alcabalas. La renta de alcabalas que si bien podía haber agentes privados, arrendatarios privados, individuales que gestionaban la renta, también tenemos corporaciones que las encabezan. El encabezamiento, al fin y al cabo, es una forma de arrendamiento donde la cabeza del cuerpo político firma un contrato con la Real Hacienda donde se establece una serie de cláusulas y entre ellas el pago de una renta y que se supone que ese es un mecanismo menos gravoso para las poblaciones que el ideado inicialmente cuando Felipe II generaliza la alcabala en América, donde ahí el modelo era otro. El modelo era desde los jueces oficiales reales de las cajas reales, ellos a su vez iban a nombrar una serie de recaudadores en cada uno de los territorios y se considera que eso es un ejercicio muy vejatorio para lo que son las poblaciones y se considera que va a ser más liviana el peso del gravamen si se autogestiona desde las poblaciones. Entonces, los cabildos municipales, el caso más estudiado, lo ha estudiado sobre todo Guillermina del Valle, es cuando encabezan el Cabildo de la Ciudad de México, las alcabalas de la Ciudad de México, pero también ya he dicho, está el caso de Puebla, el de Zacatecas, es decir, es un proceso muy general. Y en ese sentido, ese es el tipo de impuestos que recaudan estos cabildos. A lo que nunca se percibe, a diferencia de las alcabalas, es que no hubo arrendatarios, por ejemplo, del ramo de tributos, porque ahí lo que tenemos es una relación que remite mucho a una cuestión política. Al fin y al cabo, el tributo era el reconocimiento de un vasallaje. Es decir, eso tiene unas connotaciones políticas que no permite tan fácilmente el trasladar el modelo de arrendamiento, aunque, como ha dicho claramente Rodrigo, el arrendamiento se percibe como la forma más económica en términos de costos de recaudación, porque no tienes que monitorear quiénes están afectados por el gravamen, no hay costos de información ni de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, es el más económico. El tema es si funciona a efectos de la Real Hacienda, pero bueno, eso sería otra cuestión. Bien, tenemos un pequeño anuncio que hacerles. El doctor Luis Jáuregui nos anunció que no podrá acompañarnos. Entonces, dado que él estaba agendado para la 1, no sé si la doctora Giovanna tendrá algún problema de dar su ponencia a esa hora. Y también continuamos con la discusión en esa parte de la sesión. ¿Qué les parece? No tengo, hola colegas, no tengo ningún problema en adelantarla, me queda mucho mejor. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, no sé si la manita de Carlos Becerril se quedó arriba o tiene algo que agregar antes de ir rápidamente a un pequeño receso. Sí, quería agregar una cosa para lo que estábamos hablando, algo rápido antes de irnos al receso. Rápidamente para don Eduardo, es importante tomar en cuenta la naturaleza jurídica de lo de la nuevo hispano, pues, viene de, ha dicho Beatriz Bernal, viene saliendo de, digamos, de la Edad Media, por lo tanto, viene saliendo de un mundo jurisdiccional. Y entonces, lo que usted está tratando no deja de ser un hecho jurídico, mejor dicho, un acto jurídico.
Entonces, lo que hace que la religión católica sea una religión de abogados. De hecho, pues por algo está sentada en Roma, por algo el Señor se llama Sumo Pontífice. Por algo los santos lo que hacen con nosotros es abogar ante Dios. ¿Y cómo les pagamos a los santos? Pues con una limosna. Por eso le damos limosna. ¿Y qué es la limosna? Es una donación. ¿Y qué es una donación? Pues un acto jurídico que se regula mediante un código civil, y que puede ser revocada. La donación puede ser revocada si es que el santo no nos cumple o si es que no se hace lo correcto. Entonces, el estudio debe de ser, digamos, completado, porque por el otro lado, como usted lo decía al final de su exposición, nos ayudaría a entender lo contemporáneo de la situación. Pues hoy en día el problema con la iglesia que no se puede resolver es que le quieren cobrar impuestos, pero no dejan de ser las limosnas donaciones, no pueden entrar al sistema de cobro de impuestos porque no deja de ser una donación lo que usted echa a la alcancía. ¿Cómo le cobro a eso? ¿Sale? Entonces sí hay que entrarle a esa parte fiscal y a esa parte jurisdiccional y jurídica, porque si no, entonces entraríamos en la falacia de que es un acto de fe y que somos buenas personas por darle dinero a un ente que sí, muchos son buenas personas y son muy católicos, apostólicos y romanos, pero no deja de ser un acto jurídico el hecho de hacer eso. Nada más ese asunto. Pero bueno, entonces dejo. No hay buena señal, o soy yo. No, Okay. no, ya lo perdimos. No, yo también ya lo perdí aquí. Sí. Bueno, pero creo que ya estaba cerrando. Entonces, si les parece bien, nos tomamos unos 6 minutitos para ir a estirar las piernas o algo y regresamos con la ponencia de Francisco Macías. Claro que sí. Nos vemos.